Conspiración de guerra mundial, olvido y descuido de los protocolos de seguridad en los médicos y en las agencias de investigación de virus en la China, fin del mundo. ¿Cuál es el propósito y la razón de esto que estamos experimentando? Hoy quiero compartir con ustedes acerca de la importancia de entender los propósitos de Dios en medio de las dificultades y específicamente en medio de esta cuarentena y pandemia declarada así por la Organización Mundial de la Salud. Entonces voy a compartir con ustedes esta palabra del Señor y quiero leer con ustedes en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 en adelante, y quiero estar tocando algunos versículos de la Escritura. Usted va a tener la posibilidad de leer todo el capítulo 8, pero yo quiero referirme específicamente a unos versículos que hablan del tema del corazón. Y creo que esta pandemia, crisis, cuarentena, problema y dificultad tiene un objetivo de parte de Dios para los cristianos y es nuestros corazones. Dios quiere llegar a nuestros corazones. Ese es el propósito de Dios con las dificultades que está permitiendo ahora. Permítanme leer y leo para ustedes y acompáñenme por favor desde sus casas leyendo Deuteronomio capítulo 8 versículo 1 en adelante. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta palabra es muy específica en el momento que fue dada por Dios a Moisés. Deuteronomio es también conocida como la segunda ley. Y es la segunda ley porque es dada a una generación que no conoció la salida de Egipto, que no atravesó el mar. Y muchos de ellos no vieron los milagros de Dios, no vieron la provisión del maná ni el agua salir de la roca. Moisés tiene que preparar a una nueva generación para entrar a poseer la tierra que él prometió. Y quiero, antes de entrar al texto específicamente, colocarlos en el contexto de una palabra que es muy específica en Deuteronomio. Un verbo que se usa continuamente en todo Deuteronomio y que aparece en los primeros versículos. En el versículo 1 dice: y entréis y poseáis la tierra. El verbo entrar es un verbo que se repite constantemente en Deuteronomio, porque Deuteronomio es un libro escrito para enseñarle a una comunidad a entrar. Deuteronomio quiere enseñarle a esta nueva generación de hijos de Dios, del pueblo de Israel, cómo entrar a poseer la tierra prometida. Y en ese contexto es necesario entender que Dios quiere enseñarnos a entrar. Y Deuteronomio es un manual de navegación para la vida de un hijo de Dios. Deuteronomio nos enseña cómo fue el transitar, el peregrinar por el desierto y cómo entrar a la tierra prometida. Y es a través del desierto que Dios los va a preparar a ellos. Pero veamos los propósitos que Dios tiene. Y aquí quiero hablar de un primer propósito que se da. La Biblia dice claramente en el versículo 3: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ellos en este versículo dice que tuvieron hambre, pasaron hambre, pero Dios proveyó en el momento indicado, Dios les dio lo que necesitaban. El versículo 2 nos muestra entonces que el hambre y el desierto tienen un propósito y un plan de Dios para nuestras vidas, como lo tenía para ellos. El versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde Jehová te ha traído
tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Entonces el hambre, el desierto, la dificultad, según el versículo 2, tenía un propósito: para probar y para saber lo que había en el corazón. Las dificultades y los problemas en la vida sacan lo peor del hombre o lo mejor del hombre, lo mejor de la mujer o lo peor de la mujer. El ser humano es evidenciado ante las crisis y los problemas. Realmente las dificultades sacan lo bueno o lo malo que hay en nosotros. Y es así que Dios, a través de esta peregrinar en el desierto, nos está mostrando que preparó al pueblo. Y Moisés, como el maestro, como el líder espiritual, que está frente figuradamente a la tierra prometida, están a un paso figuradamente, ya están cerca de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel. Pero entonces Moisés hace un alto y empieza a enseñarles la ley. Deuteronomio teológicamente entonces es conocida como la segunda ley, una ley rediseñada, no con otros principios, sino para una mentalidad de jóvenes que no habían experimentado el desierto ni habían salido de Egipto. Quizás estos tiempos que estamos viviendo son tiempos que Dios permite para probar nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Somos cristianos que amamos a Dios genuinamente. Muchos años atrás en Colombia la persecución fue radical contra los cristianos. Los primeros mártires aparecieron en muchas comunidades cristianas. Fueron unos ahorcados, otros perseguidos, otros apedreados en Colombia. Y esto suena a escándalo, pero esa es una historia que no se conoce muy bien, pero que historiadores cristianos han documentado. Los cristianos hace años, en los años 60 y 70 en Colombia, sus templos eran apedreados continuamente en honor a otros dioses y a los vivas de otros religiosos que querían acabar con la voz del pueblo cristiano. Sí, muchos cristianos en la antigüedad fueron afligidos, pasaron dificultades. Y luego surgió una generación en Colombia de cristianos a los cuales el Dios te bendiga les empezó a sonar como moda. Artistas y famosos empezaron a usar la palabra Dios te bendiga como la usaban los cristianos. Muchos de ellos perseguidos y afligidos por ser cristianos, pero luego ya empezaron a gozar de libertad. La Constitución de 1991, los años 90 en Colombia, permitió la libertad de culto. Y esto consigo trajo cierta tranquilidad. Ser cristiano se volvió de moda. Y quizás en estas circunstancias Dios permite esto para probar realmente qué cristianos somos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? El versículo 2, Dios está hablando al pueblo de Israel, pero nos está hablando a nosotros también a través de esta palabra que inspiró para decirnos qué hay en nuestros corazones. Quizás hace poco eres cristiano, 1, 2, 5 años, 10 años, y nunca te han perseguido por la fe. Nunca has tenido dificultades. Pero quizás en medio de esta circunstancia Dios está probando qué tan genuino eres como cristiano. Y ¿sabe una cosa? Dios prueba nuestra cristiandad no en lo público. No donde los demás nos ven levantar las manos en el templo cada 8 días, sino cómo estamos viviendo esta cuarentena y estas dificultades en nuestro hogar, con nuestros hijos y con nuestra esposa. Sin duda queremos a veces dejar que brote el mal genio, los enojos, porque somos humanos. Pero ahí es donde debemos pedir al Señor que tome control de nuestra vida y como cristianos mostrar realmente nuestra cristiandad a los nuestros y al mundo. Entonces, lo primero que vemos, Dios permite las dificultades para probar nuestros corazones y que se evidencie cuánto lo amamos genuinamente. Pero hay otra cosa más que aparece también en el versículo 5, yo quiero que ustedes lean conmigo y dice, reconoce asimismo en tu corazón
que como castiga el hombre a su hijo, así Dios te castiga. Suena muy Antiguo Testamento, suena muy arcaico. ¿Cómo es posible que estemos hablando de castigos en estos tiempos? ¿Y cómo es posible que Dios le habla a una generación de israelitas que va a entrar a la tierra prometida de castigo cuando ha destruido, entre comillas, a la generación pasada? Pero el texto dice, reconoce asimismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Dios castiga al hombre. Esto no es tan alejado del Nuevo Testamento. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 12 que Dios nos disciplina como un padre que ama a su hijo lo disciplina. Si los padres no disciplinaran a los hijos, no les enseñaran disciplinas en el hogar, crecerían como hijos sin contextos de referencia o marcos de referencia para comportarse en el mundo. Dios permite estas circunstancias para que reconozcamos que Él nos quiere enseñar a nosotros como padres a hijos. Y estas dificultades permiten que reconozcamos que Dios es nuestro Padre. El pueblo de Israel al que se le da esta palabra era un pueblo que no tenía una idea de Dios como Padre. Veían a un Dios lejano. Pero Cristo el Señor acerca a Dios al hombre y le permite entender al hombre que puede ser hecho hijo de Dios. Por eso reconoce que Dios como Padre nos quiere enseñar y a través de estas circunstancias disciplinarnos y enseñarnos a vivir mejor, a ser mejores administradores, a no despilfarrar, a no gastar el dinero por gastarlo, a pensar en el otro y amar con actos. En esta cuarentena y en esta crisis hay la oportunidad de reconocer que Dios es nuestro Padre, nosotros sus hijos que modelamos y podemos ayudar al otro. Podemos ayudar al otro. Podemos ser cercanos al otro. Reconozcamos que Dios está de nuestro lado. Que Dios quiere que entendamos que Él es nuestro Padre. Lo siguiente que encontramos aparece en el versículo 11. Y dice, cuídate de no olvidarte de tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y tus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12 del capítulo 8 de Deuteronomio dice, no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 14 menciona nuevamente el corazón y dice, y se enorgullezca tu corazón. El contexto viene hablando de olvidar lo que Dios ha hecho. Y parece que el orgullo nos genera mala memoria, o la mala memoria nos hace volver orgullosos. Porque quizás cuando nos olvidamos de Dios, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios metió su mano para sacarnos y salvarnos, empezamos a olvidarnos de ese amor de Dios y nuestro corazón empieza a llenarse de orgullo y a decir, es mi mano, es mi fuerza, he sido yo. Versículo 17, mire lo que dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Esta crisis y dificultad nos hace pensar en nuestro corazón que debemos despojarnos de todo orgullo. Porque dificultades como esta llegan a ricos y pobres, a diferentes estratos, y nos hace pensar que Dios tiene misericordia de todos, que a través de la dificultad el orgullo nuestro puede ser tratado, porque no hacemos lo que queremos.
porque no vamos a donde queramos y compramos lo que queramos. Porque estas dificultades nos enseñan que nuestro lugar es humildes delante de Dios. Quizás has pensado, ¿qué pasa con toda esta situación? Si yo venía lo más de bien, pero Dios se ha aparecido a nuestras vidas a través de estas dificultades para enseñarnos. Dios no es el propiciador de esto. No me vaya a malinterpretar. No estoy diciendo que Dios trajo esto. Dios lo permite. Porque Dios permite aún los planes del enemigo, del maligno y de los malos. Y los revierte. Y creo que esta circunstancia va a revertir en bendición. Va a ser transformada en bendición. Porque cuando pasemos de esta dificultad, habremos tenido un encuentro especial con Dios. Hemos logrado ver, aprenderemos a ver a Dios de otra forma y en otras maneras. Tengo una buena noticia. El capítulo 8. Versículo 4 nos recuerda un acontecimiento. Dice así. El versículo 3 nos recuerda un acontecimiento. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esas palabras fueron usadas por el Señor Jesús cuando estuvo en el desierto enfrentando a Satanás. Satanás lo tentó y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor respondió con la ley, con Deuteronomio, en este capítulo y este versículo. Y le dijo a Satanás: no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. El Señor estuvo en el desierto 40 días. Y nosotros hemos estado en esta cuarentena por días y vamos a comenzar 2 semanas más. Las dificultades pueden aumentar. El desasosiego y la intranquilidad en muchos puede aparecer. Pero allí debemos invocar al que en el desierto venció por nosotros. Pasó avante victorioso 40 días. Para que tú y yo podamos levantar manos de victoria e ir a Él. Señor, aquí estamos. Tú nos puedes ayudar. Somos tu pueblo. Debemos orar a Dios para que ese triunfo de Cristo en el desierto se haga también evidente en nosotros. Y que en esta oportunidad podamos decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Esto suena descabellado para alguien que no ha tenido un encuentro con Cristo, pero si tú me estás mirando a través de este video, el día de hoy, quiero decirte, es posible. El Señor Jesucristo te puede dar vida y puede proveer a tu necesidad. Él puede hacerlo. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo para que nuestro Dios Padre provea, para que nos ayude a nosotros en nuestro corazón a ayudar a otros, para que nos guíe, Señor, a no ser mezquinos, sino a saber que podemos compartir en medio de nuestras necesidades y saber que estas cuarentenas, que estas crisis, que estas dificultades tienen un propósito y es llegar a nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que esta palabra haya llegado a tu corazón en el nombre de Jesús. Bendiciones.